¿Qué tal? En este video estaremos dando un ejemplo del uso de los conceptos de funciones en C++. Para tal efecto ya he preparado un código fuente. Este código fuente lo que va a hacer es pedir dos números, los va a sumar y después los va a imprimir en pantalla. El código lo he dividido en varias secciones. Aquí tengo la parte de la declaración de variables. Primer num y segundo num van a permitir ingresar los datos a sumar. Dato resultante vamos a usarlo para guardar el resultado de la suma de las dos variables antes mencionadas. Entonces aquí en el área de dato entrada es donde vamos a pedir los dos números, y después tenemos el proceso donde vamos a hacer la operación. Aquí tenemos ya la suma, y el último área sería la salida donde vamos a imprimir el resultado. Entonces vamos a diseccionar este código de tal forma que vamos a crear las funciones según las áreas. Entonces vamos a crear una función que nos permita leer los datos. Vamos a crear una función que nos permita hacer la operación de suma, y una tercera función que nos permita hacer la salida. Entonces vamos a comenzar primeramente con la lectura de los datos a la entrada. Entonces aquí vamos, ahora hay varias formas de hacer este procedimiento, no hay una única manera. En este caso en particular, uno de los métodos sería comenzar poniendo los prototipos al inicio y después poniendo la definición de la función debajo del main. En el caso que nos corresponde, vamos a utilizar la definición al inicio. Entonces vamos a comenzar creando la función para leer los datos. En este caso comenzamos con el tipo, como estamos trabajando del tipo float, vamos a decir que va a retornar un valor float. El nombre de la función, les recomiendo siempre poner un verbo, ¿verdad? Un verbo antes del dato que vamos a, tipo de dato que vamos a leer. En este caso vamos a ponerle leer. En este caso vamos a ponerle número. Aquí entonces el verbo, en este caso, es para indicar qué tipo de acción vamos a hacer. Aquí vamos a abrir los paréntesis y vamos a poner las llaves correspondientes. Aquí vamos a ponerle return. Sea que retorne o no, siempre es recomendarlo ponerlo por si acaso algo ocurre en el código. Esto va a permitir que se retorne el control al main. Ahora, como ya dijimos, esto lo único que va a hacer es leer el dato. Entonces aquí vamos a ponerle float. Vamos a crear una variable auxiliar que vamos a llamar dato leído. Vamos a inicializarla a 0. Y bueno, que me ponga. Y vamos a enviar un mensaje a la pantalla. Ahora, aquí esto se puede hacer de varias formas, porque aquí, por ejemplo, lo puedo hacer de la siguiente manera. Aquí puedo ponerle un mensaje genérico que diga ingrese el número. Pero la idea aquí es que queremos que en este caso, como son dos números, que aparezca como aparece aquí abajo, ingrese el primer número, ingrese el segundo número. Entonces para poder hacer eso tendría que ser dos funciones leer, lo cual no es muy práctico. Entonces lo mejor es pasar directamente el mensaje como un parámetro formal a la función. En este caso, como el mensaje es texto, entonces vamos a usar
string, aunque se puede usar arreglos normales, pero les recomiendo usar string porque es más sencillo. Y vamos a poner un nombre al parámetro formal, mensaje. Y ahora, en lugar de poner esto, vamos a decirle que lo sustituya con lo que yo le he establecido en el parámetro formal. Vamos a llamarlo mensaje. Ok. Entonces, ahora, bueno, lo que sea que yo escribo le pase como parámetro, aquí va a aparecer. Entonces, cuando yo invoque a la función leer números, le voy a pasar este texto y entonces según el contexto va a cambiar primer y segundo mensaje y así lo puedo personalizar a mi gusto. Ahora vamos a pedir, bueno, después que mire el mensaje, ahora queremos que el dato que la persona va a digitar sea guardado en la variable dato leído. Ok, entonces me disculpan, aquí y aquí vamos a ponerle dato leído. Bueno, una vez que ya se captura, ahora lo único que nos falta es retornar el dato leído. Bueno, ahora que ya tenemos esta función, ahora bueno, se puede hacer al inicio y al final. Pues mira, haciendo las otras funciones, falta una, aquí nos faltaría una función para esto, pero vamos a sustituir esto vamos a cambiarlo y aquí lo que haríamos sería lo siguiente, pondríamos para usar esa función primer número sería igual a, y aquí pondríamos el nombre de la función, o sea, leer número, y vamos a pasarle como parámetro actual el mensaje. Bueno, en este caso lo borré, voy a copiar esto y lo voy a poner aquí arriba. Y aquí sería el primer número. Entonces ya tenemos ahora aquí el punto y coma. Lo mismo sería para el segundo, ¿no? Entonces, como pueden observar aquí, se invoca la función leer número. Ella hace todo el trabajo que yo especifique aquí. Ella va entonces a retornar este dato mediante dato leído, y entonces el que va a recepcionar el valor va a ser el primer número. Ahora vamos a hacerlo para el segundo número y el mismo procedimiento, leer número, y ahora lo voy a pasar como parámetro y ya tenemos esto, sería punto y coma. Entonces esto ya no es necesario porque ya lo hace la función leer número. Entonces ahora ya tenemos esta sección. Ahora nos faltaría hacer la sección del proceso, que sería esto. Entonces vamos a codificar esto, vamos a crear otra función, la función para el sumar. Entonces siempre se comienza especificando el tipo de dato que retorna. En este caso ya dimos que hacer float, y en este caso el verbo sería sumar, y le ponemos números, y en este caso vamos a ponerle los paréntesis y las llaves correspondientes. Ahora, en este caso hay que hacerse la pregunta, ¿necesita sumar números algún parámetro para hacer su trabajo? Bueno, la respuesta es sí, porque para sumar los números necesita saber cuáles son esos números. Entonces necesito dos parámetros formales aquí, y como estamos trabajando con flotantes, le ponemos float aquí. Y vamos a poner en este caso dato 1, y aquí el segundo vamos a ponerle dato 2. Ok, y bueno, lo único que va a hacer esto va a ser la suma, como ya les dije, y vamos a hacer una variable auxiliar, vamos a ponerlo directamente dato 1 más dato 2.
multicom. Bueno, básicamente esto es lo único que va a hacer. Esta es la manera más simple. Se puede hacer un poco más largo, pero bueno, no es tan necesario ahorita. Entonces aquí vamos a ponerlo. Ahora vamos a hacer algo un poquito diferente, porque si observan aquí, la salida dice la suma del primer número. Bueno, en este caso va a aparecer, si por ejemplo yo ingreso 2 y 3, va a decir la suma de 2 más 3 es 5. Entonces observen que aquí debería aparecer el resultado de la suma. Entonces en este caso vamos a probarlo. Después de eso vamos a hacer la función correspondiente a esta sección de código. Vamos a probar a ver si sale algún error. Bueno, aquí tenemos la pantalla. Está pidiendo que ingrese el primer número, el segundo, y aquí tenemos la salida. El resultado aparentemente no está, o habría que separarlo aquí un poco. Está un poco pegados los resultados. Vamos a corregir eso. Entonces aquí habría que agregar en el código un pequeño igual. Me permite, vamos a agregarlo ahorita. Y ahora vamos a ejecutarlo, compilarlo otra vez. Bueno, aquí tenemos la pantalla. Vamos a probarlo otra vez. Ok, ahora sí. Entonces aquí tenemos la salida. Como pueden ver, ahora sí está funcionando. Como habrán observado, aquí esto nos da la salida, ¿verdad? El resultado que queremos obtener. Ahora, a la hora que nosotros vamos a codificar esta sección de código, la función correspondiente va a necesitar conocer el valor de primer num y segundo num, lo cual significa que tendría que yo pasar estos dos señores como parámetros formales para que esto pueda funcionar. Porque si solamente le paso el dato resultante, la función no tendría ninguna forma para saber estos valores. Entonces lo que puedo hacer es crear una función en donde le voy a pasar estos dos señores como parámetros, y después la función que acabamos de crear, la función sumar números, lo voy a invocar desde adentro del método o función que voy a crear para poder hacer la salida. Entonces vamos a hacerlo. Ahora, esto es una manera para hacerlo, ¿verdad? Entonces venimos aquí. Bueno, tomando en cuenta el hecho que esta función solo va a imprimir el resultado y nada más, no va a hacer ninguna operación, no va a retornar nada. Entonces, en esos casos, cuando las funciones no retornan nada, hay que ponerle la palabra reservada void. Y esto lo único que indica que es una función que no retorna ningún tipo de dato específico. Y aquí vamos a ponerle, bueno, en este caso vamos a poner imprimir. Voy a poner un nombre un poco distinto. Voy a ponerle to print. Me gusta este nombre. Y en este caso, como ya dijimos, esto va a recibir dos parámetros formales. Necesita saber cuáles son los dos datos que se están sumando. En este caso voy a ponerle como son de tipo flotante, voy a decir float dato 1. Vamos a poner los mismos parámetros de la otra función, no afectan nada, coma dato 2. Y no necesito pasarle el resultado porque al fin y al cabo a partir de ello puedo obtenerlo. Solo necesito saber cuáles son los dos números y lo demás es automático. Ahora vamos a tomar el código que ya tenemos aquí para no tener que volver a reescribirlo y lo vamos a pegar dentro. Vamos a hacer unos pequeños ajustes. Ahora aquí ya no se llama primer ni num, porque acuérdense que cuando yo invoque el toPrint,
Vamos a hacerlo ahorita. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerle to print, que es la función que acabo de crear yo, y lo voy a pasar primer num, segundo num. Ahora, estos son los parámetros actuales. Acuérdense que los parámetros actuales le van a pasar el valor a los parámetros formales. Entonces aquí el representante de primer num va a ser dato 1. El representante de segundo num va a ser dato 2. Entonces aquí ya no aplica esto, solo voy a ponerle dato 1. Y aquí voy a ponerle dato 2. Y aquí donde aparece dato resultante, esto ya no existe, porque aquí dentro del toPrint esa variable no existe, existe fuera en el main, pero no dentro. Entonces esto ya es local. Entonces aquí voy a invocar la función sumar números y los voy a pasar a estos dos señores como parámetros, que sería dato 1, dato 2. Y ahora vamos a probarlo a ver si nos envía algún error. Entonces voy a compilarlo y vamos a ejecutarlo ahorita mismo. Bueno, aquí me está enviando un error y la razón es porque se me olvidó ponerle el float. Vamos a agregarlo. Como les dije, por eso es importante compilarlo para poder encontrar esos errores. Entonces vamos a ejecutarlo otra vez y vamos a ver cómo funciona el código que acabamos de escribir. Aquí tenemos la pantalla y vamos a ingresar los datos. Ok, aquí lo tenemos, ya está funcionando este código. Y bueno, espero que este ejemplo les sirva. En el siguiente video vamos a dar otros ejemplos para que puedan entender las funciones de una manera bastante sencilla.